Hola, ¿qué tal están? Motivación y realidad. En este vídeo ofrezco algunos comentarios, algunas reflexiones sobre la motivación y la realidad social y humana en la que todos estamos inmersos. Quiero comenzar primero por decir algunas palabras sobre la motivación. ¿Cómo podemos alcanzar nuestras metas? Pues a través precisamente de una actitud suficientemente intensa, de esfuerzo, de lucha, de tenacidad, de perseverancia. Porque no hay que olvidar que el ser humano es un ser social y, por tanto, también hay una necesidad en las personas de afiliación, también de atención y también, por supuesto, de formar vínculos hasta cierto punto con los demás, de buscar en cierta medida pues un reconocimiento por parte de los demás y esto puede ser objeto de una motivación extrínseca sana, aunque por supuesto habría que matizar aquí mucho más las cuestiones. En primer lugar, las personas tienen que hacer las cosas que quieren por una motivación intrínseca o interna, independientemente de la opinión de los demás, porque si solo estamos pendientes de la misma, pues podemos no lograr nuestras metas, nuestros objetivos y no cumplir nuestros sueños o no intentar alcanzar los sueños. Por otra parte, es evidente también, y esto conviene insistir mucho en ello, en que el principal reconocimiento viene de nosotros mismos. En ese sentido, la satisfacción y la motivación para alcanzar las metas deben venir principalmente de nuestro yo interno, de nuestra propia mente, de nuestro propio interior. En ese sentido, podemos disfrutar con las actividades cotidianas y también sentirnos satisfechos por los logros y los aprendizajes conseguidos y también pensar en lo que nos queda por conseguir. Y en ese sentido, eso también es una buena actitud ante la vida. En ese sentido, podemos también poner de manifiesto que para ser verdaderamente humanos necesitamos del contacto con los otros seres humanos. Como ya decía también muy bien Aristóteles, somos seres sociales o seres políticos, necesitamos de los demás para poder realizarnos bien como personas. No vivimos como entes aislados, sino como formando parte de una sociedad, por supuesto, con nuestras virtudes, con nuestros defectos también, y al igual que cualquier persona, porque nadie es perfecto. En ese sentido, también cabe destacar que la sociabilidad es una de las características principales de nuestra naturaleza, al igual también que la racionalidad y la libertad. Pero precisamente la libertad la desarrollamos especialmente en sociedad, porque aunque es verdad que hay unas limitaciones legales, por otra parte lógicas y racionales, también viviendo en sociedad podemos ser más libres que viviendo en un estado de salvajismo, de naturaleza, aunque esto es verdad que también podría ser discutido y discutible, porque en la sociedad que vivimos actualmente existen quizás demasiadas limitaciones para la libertad humana en muchos sentidos. Estamos viviendo una sociedad en la que se prima excesivamente el trabajo, la actividad, y quizás habría que ir a otro modelo social en el que efectivamente hubiese el trabajo, por supuesto, que es algo necesario, pero que se limitasen más las horas de ese trabajo y que tuviéramos más tiempo de ocio para todos. Ese sería pues también un auténtico cambio del modelo social y que nos daría, por otra parte, más libertad. Y eso siempre sería positivo. Por otra parte, también es importante en estas cuestiones la función del lenguaje, esa capacidad de lenguaje que tenemos las personas para poder expresarnos con libertad, con respeto, con educación, pero también para decir lo que queremos, lo que pretendemos, etc. Además, también, por supuesto, la autonomía personal está unida claramente a la libertad. Y, por supuesto, tenemos que pensar en el desarrollo de nuestras capacidades naturales, pero hay muchas posibilidades en la vida humana. Por supuesto, hay algunas actitudes que son pues naturales y propias de los seres humanos y que son básicas. Una de ellas es, por ejemplo, la supervivencia, porque los seres humanos nacemos, como se sabe, muy indefensos, desvalidos, y necesitamos la protección de nuestros progenitores durante un periodo largo de nuestra vida. Eso es algo incuestionable. También está presente la comunicación en nuestras vidas, porque podemos comunicarnos a través de deseos, sentimientos, conocimientos, ideas, y disponemos del lenguaje como un instrumento adecuado para expresarlos.
También es muy importante el aprendizaje porque podemos aprender más y de manera más rápida que los otros animales, que no son animales, diríamos, con un lenguaje simbólico tan sofisticado como el nuestro. Y en ese sentido, podemos decir que si aprendiéramos solo por descubrimiento individual, seríamos menos capaces de aprender una gran cantidad de conocimientos. En cambio, como el aprendizaje forma parte también de instituciones culturales y sociales y educativas, como son la universidad, los colegios, los institutos, etcétera, y otras instituciones en las que se puede aprender también, pues eso facilita mucho la tarea del saber, del aprender. Y también, como otro elemento fundamental de nuestra vida y de nuestra existencia, de nuestra realidad también, podemos decir, está el reconocimiento de la propia identidad. Tomar conciencia de que somos seres singulares y eso también implica reconocernos como miembros de la comunidad a la que pertenecemos y también, por supuesto, y esto no es algo poco importante, sino lo contrario, tomar conciencia de que somos diferentes de los demás. La diversidad en la sociedad no es algo negativo, sino que es algo positivo. Una diversidad, por supuesto, que no es artificial, que no está creada artificialmente, sino que responde a la realidad de cómo es cada sujeto, cada persona, que siempre es diferente de los demás, aunque tenga pues características similares en algunos aspectos, porque todos partimos de una naturaleza humana común. En ese sentido, por ejemplo, realmente está claro que todo esto se puede entender mejor quizás comentando algunos textos, por ejemplo, pues uno de Fernando Savater, este filósofo español, en su libro El valor de educar. Voy a leer este texto y luego lo voy a comentar un poco, que dice: aprender de los semejantes. El hombre llega a serlo a través del aprendizaje, dice Savater, o escribe. Pero ese aprendizaje humanizador tiene un rasgo distintivo que es lo que más cuenta de él. Si el hombre fuese solamente un animal que aprende, podría bastarle aprender de la propia experiencia o de su propia experiencia y del trato con las cosas. Sería un proceso muy largo, dice Savater, que obligaría a cada ser humano a empezar prácticamente desde cero. Pero en todo caso no hay nada imposible en ello. Sin embargo, lo propio del hombre no es tanto el mero aprender como el aprender de otros hombres, ser enseñado por ellos. Nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos naturales, etcétera, sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias. En efecto, en este texto de Savater pues, se pone de relieve la extraordinaria importancia, podríamos decir, de los maestros, de los profesores, tanto en el nivel de primaria como el de secundaria, como en la universidad, para formar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a cualquier persona que quiera realizar también estudios universitarios, por supuesto. Realmente, pues esa vinculación intersubjetiva con los maestros, con los profesores, con los psicólogos, con los pedagogos, etcétera, eso es realmente esencial para dar pues una mayor potencia a los conocimientos y sobre todo para entretejer esos conocimientos con la propia sociedad y sobre todo para también aproximar pues ideas, aproximar planteamientos, si es que es posible, y en cualquier caso realizar pues una comunidad de aprendizaje que esté incardinada, que esté dentro de la propia sociedad y en la que aparezcan también los problemas sociales en el curso de las enseñanzas, en el curso del aprendizaje. En ese sentido, diríamos que la enseñanza siempre está vinculada con el presente. Eso la filosofía también pues lo indica continuamente, que todo lo que se aprende tiene una utilidad también práctica, no solamente puramente teórica, y al final la filosofía, por ejemplo, como saber, como ciencia, reflexiona sobre el presente, sobre la realidad presente y también sobre el pasado y sobre el futuro, también sobre cualquier cuestión. Por otra parte, también hay que destacar la significación, la importancia de la comunicación. Y en este sentido, pues hay un fragmento de Robinson Crusoe, esta magnífica novela de Daniel Defoe, que habla o que trata la cuestión del tormento de la incomunicación. Y dice el texto de Defoe lo siguiente, lo voy a comentar un poco. No puedo hallar las palabras precisas para expresar la extraña melancolía y los ardientes deseos que este naufragio suscitó en mi espíritu y que me hacían exclamar: oh, si al menos uno o dos, es más, solo un ser se hubiese salvado de este naufragio, hubiese podido llegar hasta aquí,
para que yo pudiese tener un compañero, un semejante con quien poder hablar y conversar. En todo el transcurso de mi vida solitaria nunca había deseado tanto la compañía humana ni había sentido una pena tan profunda por no tenerla. En efecto, refleja muy bien estos sentimientos de incomunicación en este fragmento de la novela y, por supuesto, esto es aplicable también, por ejemplo, a la cárcel, a los presos, a los internos que están en cualquier cárcel, porque también sienten esa soledad, quizás no tan intensa como la del protagonista Robinson Crusoe de la novela de Defoe, por cuestiones evidentes y que saltan a la vista, que no hace falta comentar, y esta soledad extrema que sufre Robinson Crusoe, pues realmente pone de manifiesto que la sociabilidad humana no es algo puramente teórico, abstracto, sino que es algo que vivimos en nuestra propia vida y que la sentimos. Por lo tanto, la intercomunicación con los semejantes, la relación con los demás, es algo fundamental para el buen desarrollo psicológico de las personas y también para pues una cierta sensación de paz mental, entre otras cosas. En cualquier caso, pues realmente, como se puede observar, no es necesario tener pues, muchos amigos, muchos conocidos o ser muy extrovertido para sentirse feliz con la compañía de algunas personas que sean de nuestro agrado y con las que podamos conversar y convivir. De hecho, la conversación es uno de los grandes placeres de la vida humana y la amistad realmente es algo fundamental, no solamente, por ejemplo, para Aristóteles, que así lo destaca, sino también, por ejemplo, para otros muchos filósofos, por ejemplo, para David Hume, para Adam Smith y para otros muchos, en general para todos. Incluso Kant también destaca el valor de la amistad, por supuesto, al igual que otros filósofos de su época. En ese sentido, pues podemos decir que motivación y realidad social están pues unidos desde esta perspectiva de análisis de la realidad humana fundamentalmente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.